Bueno, muy bien. Vamos a iniciar esta audiencia prevista en el legajo 19.460 del año 2016, caso Fiscalía Villa Langostura sobre investigación. Está presente en la sala de audiencias de esta circunscripción de Neuquén, capital, el doctor Javier Cardelino, y por videoconferencia en Villa Langostura el fiscal Delillo. Es una impugnación, el tribunal está integrado por el doctor Repeto, el doctor Cabral y mi nombre es Mario Rodríguez. Es una impugnación presentada por usted, doctor. Sí. Tiene la palabra. Sí, bueno, es una impugnación realizada por la resolución a la resolución del juez Cheto a un pedido de la Fiscalía en aplicación del artículo 158 de una prórroga de 40 días sobre la investigación que se está llevando a cabo en este legajo, a la que el juez Cheto hizo lugar y por eso esta defensa impugna. Quiero hacer primero que todo, si bien es una impugnación estrictamente sobre la prórroga establecida en el artículo 158, a fin de ilustrar a los magistrados una breve, aunque sea, relato de lo que fueron los hechos que se investigan acá. Sí, y luego, si es tan amable, admisibilidad. Sí, disculpe, la Fiscalía iba también a hacer hincapié en la cuestión de la admisibilidad previo al desarrollo de la cuestión. Bueno, tiene la palabra la defensa. Sí, entiendo que en cuanto a la admisibilidad, el recurso es admisible en tanto está previsto por el Código Procesal y es una resolución que afecta en forma directa a los imputados. Eso en cuanto al requisito de la admisibilidad del recurso de impugnación. ¿Usted considera que está en el Código? ¿En qué parte, doctor? En la parte prevista para los actos impugnables. Bueno. Bueno, bien, le damos traslado a la Fiscalía entonces y tratamos la admisibilidad, que ya anunció que se va a oponer a esta primera cuestión. Sí, la Fiscalía tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez. Solamente a los fines de poder establecer si la decisión atacada encuentra asidero en el tipo de los autos procesales importantes, me voy a permitir solamente, como antecedente del caso, hacer saber que el día 17 de abril, 10 días previo al vencimiento de los plazos establecidos por el artículo 158 de 4 meses, la Fiscalía solicitó se lleve adelante una audiencia para analizar la prórroga que pretendía la Fiscalía en su investigación. La audiencia fue fijada el día 26 de abril, previo al vencimiento también de los 4 meses de la prórroga, donde el señor juez de garantías nos extendió el plazo de investigación por el término de 40 días. Entonces, ¿qué tenemos acá? La defensa intenta encasillar su pretensión en el tipo de los autos procesales importantes contenidos en el artículo 233. Entiendo que la pretensión de la defensa debe ser declarada inadmisible en virtud de los fundamentos que voy a pasar a exponer sucintamente. Tenemos, señor juez, sabido es... Doctor, para ubicarnos mejor, ¿la prórroga de qué etapa se pidió? ¿De la etapa preparatoria? La prórroga de la etapa de investigación. Bueno. Está bien, gracias. Sí, continúa. Discúlpeme. Tenemos en principio, señor juez, sabido es el principio de taxatividad en materia recursiva establecido por el artículo 227. Un primer análisis del derrotero permitiría saber si, la pretensión que hace la defensa encuentra asidero en los términos del artículo 238. Entendemos que no existe como autocuestionable la prórroga de la investigación por parte del señor juez de garantías. Sin embargo, la defensa, en aras de acreditar, su legitimación objetiva, intenta encuadrarlo dentro del concepto de auto procesal importante, señor juez. Pero ha omitido indicar el gravamen, irreparable, en el cual pretende asentar su impugnación. ¿Pero por qué digo esto? Porque existe, jurisprudencialmente, por parte del Tribunal Superior de Justicia y también por los tribunales de impugnación, doctrinariamente la interpretación de que los autos procesales importantes en principio deben o bien causar un gravamen irreparable o bien ser equiparables a sentencia definitiva. Entiendo que ninguna de estas dos cuestiones se da en el presente caso. Entonces, ¿esto qué implica?
que si determinadas decisiones no tienen la gravitación para ser asimiladas a una sentencia definitiva, no se lo puede en principio catalogar como un auto procesal importante, conforme a la doctrina que ha tenido la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Ensovich y Temux, entre muchos otros pronunciamientos. ¿Pero por qué digo esto? Porque la única gravitación que tiene la decisión del juez de garantías es permitir que la Fiscalía extienda el plazo de la etapa preparatoria por 40 días. Entiendo que, salvo que no ha existido, fuera de no haber existido ninguna alegación en concreto, no existe ningún perjuicio al debido proceso, ni tampoco el pronunciamiento del juez de garantías implica una extensión del plazo del debido proceso que cause un gravamen irreparable a la defensa. Y puedo hacer un análisis mayor todavía. En caso de que el juez de garantías hubiera rechazado la prórroga de la Fiscalía, esto solamente hubiera generado por parte de este Ministerio la obligación de cumplir un acto jurídico, esto es, de formular acusación, pero tampoco hubiera generado una acción extintiva de la acción penal o que impidiera la prosecución del proceso. Con lo cual, entiendo, señor juez... Doctor, por respeto a la parte que ha impugnado, solamente vamos a tratar la admisibilidad, porque si no le tendríamos que haber dado oportunidad al defensor que se extienda sobre otra cuestión que no tenga que ver estrictamente con la admisibilidad. Respecto a esto, solamente voy a decir... solamente voy a decir que el artículo 229 establece la competencia del tribunal respecto de los agravios que hubieran sido presentados por la parte, y entiendo que ni el escrito ni en la presente audiencia han hecho, digamos, uso de tal facultad, con lo cual corresponde la inadmisibilidad de la impugnación presentada. Perdón por la extensión. No, la defensa tiene la palabra, la última palabra. Sí, bueno, sobre la gravedad y el perjuicio que gravamen que carga a los imputados es innegable. El artículo 158 establece un plazo fatal, es decir, el vencimiento del plazo del artículo 58 hace que la acción quede extinguida. Bueno, eso está determinado en Poletti sobre mala praxis, el legajo número 11842. ¿Qué cosa? El antecedente del plazo fatal, es claro, pero nombro el antecedente. Bueno, muy bien. Que tengo acá a mano, al menos. Si me lo facilita. Sí. Sobre la fatalidad del... Bueno, le hago saber al señor fiscal que el tribunal, como ha citado esta jurisprudencia, se la pedí para tenerla a mano, porque no la sabemos de memoria y tardaríamos en encontrarla. Se trata de un sumario, el plazo previsto del artículo 158 es fatal, aun cuando la presentación de la Fiscalía fue 3 días después de que venciera el término de los 4 meses. Bueno, el caso es el que citó el defensor, Poletti. Es una mala praxis de un médico rincón de Sauce. Bueno, pasamos a deliberar sobre esta primera cuestión y venimos enseguida. Bueno, muy bien. Luego de esta deliberación, el tribunal ha tomado una decisión por unanimidad. En principio, la cuestión de plazos, sobre todo esta integración del tribunal de impugnación, hemos abierto en la mayoría de los casos. Ese es el primer término. Luego, la aclaración, el pedido de aclaratoria que le hice al señor fiscal respecto de qué plazo, de qué etapa estaba pidiéndose la prórroga, consideramos que era también importante, toda vez que se está pidiendo la ampliación de un plazo que justamente importa en caso de vencimiento la extinción de la acción, es decir, un plazo fatal, que no está regulando ni más ni menos que ser juzgado en un plazo razonable. Es decir, la legislación neuquina es donde justamente regula este plazo esencial en el proceso penal. Para pedir prórroga de esta etapa hay determinados requisitos, no se puede pedir por cualquier razón ni por cualquier caso, y es así que justamente en caso de no darse estas circunstancias o estas imposiciones que prevé el código, podría no hacerse lugar.
y es una garantía justamente para el imputado. Razón que no conocemos, es decir, no sabemos cuál fue la razón por que el señor juez de garantía, el doctor Echetto, concedió y otorgó esta prórroga, y consideramos que debemos escucharlas justamente para saber si se trata de un caso absolutamente simple que no merecía ninguna prórroga, o por lo menos no estaba previsto en las situaciones que el Código las prevé, las indica, y en ese caso, bueno, sí, justamente no tiene ningún sentido la prórroga y operaría un plazo fatal. Bueno, por estas consideraciones entendemos que debemos pasar a la segunda cuestión. Tiene la palabra, doctor. Sí. Bueno, para hacer un breve antecedente respecto del hecho que nos ocupa, que investiga la Fiscalía, esto se origina todo con un accidente de tránsito en un lugar que se llama Rincón Chico, cerca de Dinahuapi, acá en la provincia de Neuquén. Una camioneta Amarok del INCA, del Instituto de Cinematografía Argentino, tiene un vuelco. En el vuelco fallece una persona, concurre personal policial del destacamento de Dinahuapi a hacer las actuaciones policiales. De ahí se secuestra la camioneta y un montón de objetos que venían dentro de la camioneta que se produce en el vuelco. El vuelco se produjo el 26 del 9 de septiembre del año pasado. De las actuaciones policiales hay una hoja completa de todo el material secuestrado, que son, la verdad que no vale la pena explayarse porque son muchísimos: televisores, proyectores, caños, infraestructura, todas cosas que movilizaba el INCA. De acuerdo a la actuación policial, se deja constancia de que todo ese material secuestrado se deposita en un galponcito del destacamento de Dinahuapi en protección y hasta que lo venga a buscar personal del INCA. Así queda la constancia en la propia actuación policial. Dice: dichos dispositivos fueron ubicados a resguardo en el interior de una construcción precaria, galpón, que se ubica lindante al edificio policial. El día 29 de ese mismo mes, 3 días después, un señor de apellido Capo, que pertenece al INCA de la ciudad de Bariloche, retira parte de las cosas secuestradas, que le entrega uno de mis defendidos, el señor Parada, personal policial. El día 30, a raíz de que no entraba todo en la camioneta en que lo habían ido a buscar, el día 30 vuelve el personal del INCA, retira el resto de las cosas que estaban ahí a resguardo de la policía, atendido en ese caso por el cabo Vivanco. Como las guardias de la policía en el destacamento Dinahuapi son por plazos largos, no tengo bien determinado, pero creo que son 7 días de guardia porque viven ahí, mi defendido, el señor Parada, deja la guardia de estar en servicio el día 1 de octubre. Entra el otro responsable de la guardia de Dinahuapi el día 2 de octubre a las 20 horas, un día y medio después de que el señor Parada se había retirado. Todo parece funcionar normal hasta que el lunes 3, es decir, al día siguiente que había entrado el oficial Rivera a cargo del destacamento, hace un acta de procedimientos donde dice descubrir elementos de ese vuelco escondidos dentro del galpón. Se comunica con la Fiscalía, el fiscal de Lillo ordena que se presente el lugar, y el día miércoles 5 de octubre, 2 días después, se hacen las diligencias de allanamiento y secuestro dentro del lugar, secuestrándose parte del material, un televisor, un proyector, unas luces que habían quedado ahí. El día 27 de diciembre, la Fiscalía realiza la formulación de cargos en contra de Parada y de otro efectivo policial de apellido Mendoza.
ambos defendidos míos a partir de distintas etapas del proceso. Por ese entonces, en la audiencia de formulación de cargos, los dos policías son asistidos en ese momento por la defensa oficial. Poco tiempo después, antes de la audiencia que se llevara a cabo en marzo, creo, primeros días de abril, unos días antes me llama el señor Parada diciéndome que tenía una audiencia pero que no sabía de qué se trataba y que, como yo había sido abogado de él mucho tiempo, que si por favor lo podía asistir. Vamos a la audiencia. ¿Qué día? No me acuerdo qué día, yo me acuerdo que fue primeros días de abril, fue el lunes posterior a la carrera de motocross, me acuerdo porque me quedé en Villa Langostura, pero no me acuerdo si fue el 6 de abril, 7 de abril. Bien. En esa audiencia, el señor Parada, el señor Mendoza, que lo seguía atendiendo la defensa oficial, y yo que asumí la defensa, nos enteramos que se trataba de una audiencia de juicio abreviado. En esa audiencia de juicio abreviado, por consejo mío, el señor Parada no acepta el juicio abreviado, donde se iba a sacar de responsabilidad al otro oficial Mendoza, asumiendo la responsabilidad del delito que se le imputaba al señor Parada. Ante esa situación, esta defensa no accede al juicio abreviado y se realiza el nuevo pedido de audiencia, que es la que yo impugno ahora, que es la prórroga del artículo 158. Los fundamentos del pedido de prórroga de la Fiscalía se basan en que se trata de un delito, el delito que se imputa especulado, que se trata de un delito contra la administración pública y que se trata de una investigación intrainstitucional dentro de la policía, por lo cual esas dos cosas, tanto los delitos contra la administración pública como los que son parte que debe investigar la propia fuerza policial, tienen una imposibilidad en recaudar la prueba y así construir el plexo probatorio que después será parte de la prueba recaudada por la Fiscalía. En esa situación, lo que esta defensa se opuso es que tanto la actuación y la intervención de la Fiscalía y la denuncia se realiza por parte del personal policial, que es la guardia entrante, un señor llamado Rivera, con quien el señor Parada ya había tenido problemas previos antes por denuncias de tipo interna dentro de la policía por procedimientos y esas cosas. Donde el señor Parada había denunciado al señor Rivero, entonces ahora el señor Rivero realiza esta manifestación y pone todo a disposición de la Fiscalía con el secuestro que se realiza el día 5 de octubre. Pero lo llamativo de esto, que en el fundamento de los delitos contra la administración pública y la parte interna de la policía que podría hacer engorroso la investigación, la Fiscalía fundamenta el pedido de prórroga en que estaba pendiente un informe de unas llamadas telefónicas de Movistar, de las cuales había tenido acceso unos días antes, y la declaración testimonial de un señor llamado Barilati, que es jefe de patrimonio del INCA, del Instituto del Cine Argentino, y como para ese entonces, para fines de abril, se había dado a conocer la noticia de que el titular, el director del INCA había renunciado por una cuestión de irregularidades o corrupción dentro del gobierno nacional, que fue un tema nacional que se llegó a los medios, que era el señor Caseta, el que renunció del INCA, que por ese motivo le había sido difícil contactarse con el señor Barilati y con el señor Capo, que es empleado del INCA en la ciudad de Bariloche, y que necesitaban esas dos declaraciones testimoniales, que son ampliación de declaraciones testimoniales anteriores que ya había hecho la Fiscalía, y que ese es el motivo
el orden público y la noticia pública de la intervención del Inca, de la renuncia del titular del Inca en la ciudad de Buenos Aires, hacía imposible que recaudar la prueba en estos 4 meses que otorga el artículo 158. Esta defensa, cuando llega el momento de contestar, cita el artículo 158, último párrafo, segundo párrafo, perdón, o última parte, segundo párrafo del artículo 158, que no se estaban dadas las previsiones establecidas por el artículo 158, que lo establece en forma taxativa como la pluralidad de víctimas o imputados o las dificultades en la investigación. Que ninguna de esas dos cosas se habían dado en este caso concreto. Es decir, la pluralidad de víctimas son 2 agentes de la policía de la provincia que están a disposición del proceso, que siempre estuvieron a disposición del proceso, que se conoce su domicilio y que se lo cita a través inclusive de la fuerza policial, y que no había motivo pues, en cuanto a la rareza de la investigación o el compromiso de la investigación respecto de este punto, porque casi toda la actuación administrativa realizada por la policía ya se había acercado al momento de la formulación de cargos. Que quedaban pendientes solo 2 declaraciones testimoniales que a criterio de la Fiscalía sí eran convenientes, pero que eso no era el punto que habilitaba la extensión del plazo que establece el artículo 158. No había complejidad, no hay complejidad en la averiguación del delito que se investiga. Todo fue realizado entre el secuestro el día 5 de octubre, más las declaraciones testimoniales, más todas las actuaciones policiales que fueron presentadas por el propio personal de la policía, no hace encuadrar la prórroga del plazo del artículo 158 de la etapa preparatoria en lo previsto por el segundo párrafo del artículo 158. La resolución en ese momento del doctor Echetto, ampliando los fundamentos de la Fiscalía, establece en su parte resolutoria que lo que dice el artículo segundo en cuanto a la pluralidad de imputados son 2, por lo tanto 2 significa plural, hay pluralidad de imputados respecto de lo que dice el segundo párrafo del artículo 158. Es decir, con la sola existencia de los 2 imputados ya está dada la previsión del artículo. En cuanto al resto de los fundamentos de la resolución impugnada, el juez de garantías dice que es de público conocimiento los problemas que se desarrollan a nivel nacional con el director del Inca y que por lo tanto eso hace complicada la investigación respecto de tomarle declaración testimonial a un empleado del Inca de Buenos Aires. También hace la diferencia respecto a las investigaciones intrainstitucionales de la policía sobre la situación de que una cosa es la policía institución y otra cosa es el personal que forma parte de la policía, es decir, los policías. Que los policías, siendo auxiliar del Poder Judicial, podrían haber entorpecido o resguardado algún tipo de información respecto de la investigación. Ahora bien, la Fiscalía no pidió la ampliación para hacer algún tipo de prueba o investigación respecto de la policía, sino que es la declaración testimonial de una persona ajena a la policía que vive en Buenos Aires o la otra persona que vive en Bariloche, pero que nada tiene que ver con la cuestión intrainstitucional de la policía. Es decir, que ahí no afectaría en nada. Otra de las partes que esta defensa impugnó respecto al planteo de la ampliación es que sí, el 27 de diciembre, cuando se hace la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía ya tenía el plexo probatorio o el material probatorio respecto de llevar a cabo una audiencia de juicio abreviado, mal podría ahora, 5 meses después o 4 meses después, pedir una ampliación del plazo para seguir investigando.
respecto de esto, la resolución del doctor Echetto, y sin haber la Fiscalía dado el argumento, lo que interpreta el doctor Echetto, y lo aclara en su fundamento, dice, debo presentir o estimar que la Fiscalía no necesita contar al momento de pedir una audiencia para un juicio abreviado los mismos elementos del plexo probatorio que para una formulación de cargo. Con lo que esta defensa coincide, obviamente. Ahora, la resolución se extiende extra petita del planteo del fiscal. El juez resuelve argumentando cuestiones que ni siquiera fueron planteadas por la Fiscalía. Y por lo tanto le otorgó el plazo de 40 días, que estima que en un plazo máximo de 4 meses que se podría haber solicitado, no exceden mucho, no van a cambiar mucho las cosas respecto de otorgarle el plazo de 40 días. A lo que esta defensa impugna diciendo que los plazos, así como entregué recién el antecedente jurisprudencial, los plazos del artículo 158 son fatales y por lo tanto la Fiscalía debió haber elaborado o al menos haber pedido la audiencia de control de la acusación con el material probatorio que ya tenía, sobre todo siendo que los testigos que le falta ya declararon para la Fiscalía. Por eso entiende esta defensa que no se dan los preceptos del segundo párrafo del artículo 58 y se pide la revocación de la resolución que otorga el plazo de prórroga de 40 días para la defensa. Yo me tomé el atrevimiento también, así como traje el otro, de mostrarles al tribunal cómo es el destacamento de Inahuapi y cuál es el depósito donde estaban guardadas las mercaderías, donde se puede ver donde se dice que estaban escondidas. El depósito... ¿Pero qué relación tiene con los plazos, doctor? No. Solo un argumento respecto de la cosa. Era en cuanto a la ilustración de la situación. En cuanto a los plazos, el planteo es que no se dan las condiciones del segundo párrafo del artículo 158 por las razones expresadas. Muy bien. ¿Nada más? Nada más. ¿El doctor Lillo? Sí, muchas gracias. Sí, como bien explica el señor defensor, efectivamente estamos ante un delito, digamos, en el marco de la administración pública. La Fiscalía, al momento de llevar adelante la formulación de cargos, lo circunscribió jurídicamente en el delito de peculado en grado de tentativa, el cual se les atribuye en calidad de autor al personal policial. El señor defensor ha hecho una introducción de el hecho en sí que estaba investigando la Fiscalía. Esto estaba específicamente dado dentro del contexto de dos guardias policiales al menos, que tuvo el destacamento de Nahuel Huapi, tanto cuando investigó lo que estaba referido al hecho del accidente automovilístico que culminara con el deceso de que manejaba la camioneta, como el secuestro de todos los elementos, los traslados, los cambios de guardia que se han dado, asimismo el conocimiento por parte del jefe que entraba en segundo lugar, de cómo nosotros conocemos el hecho, todas las medidas que se hicieron, allanamientos, secuestros, etc. Lo que la Fiscalía había explicado en su momento es que, primero, cierto es que, teniendo en cuenta que nos estábamos relacionando con un hecho en el cual habían contado dos guardias completas, hubo una ardua tarea, tanto fue en la entrevista de todos los personales policiales que estuvieron en esas dos guardias, tengamos en cuenta que eran casi todos agentes, y el delito se le reprocha al que estaba a cargo del destacamento en calidad de jefe y a quien lo asistió en ese momento, con lo cual cierto es que no nos bastaba solamente con la información que se podía colectar, sino que se debió llevar adelante una investigación mucho más compleja, toda vez que estaban incluidas no solamente responsabilidades del personal del destacamento de Nahuel Huapi, sino también de quien ellos dependen, que es la seccional número 28 de esta localidad, quien ejerce la jefatura de ese destacamento. La defensa se agravia porque dice que la Fiscalía, al momento de formular los cargos, ya tenía una plataforma concreta
y abarcaba totalmente todos los ámbitos de la investigación. Yo creo que eso no es así. La Fiscalía formula cargos con información, con la evidencia que cuenta a ese momento. En ese momento, esto fue el día 27 de diciembre, la defensa que ejercía en ese momento, que era la Defensoría Oficial, cierto es que también esto, si bien no es el principal argumento, es un argumento que debe ser evaluado porque tiene que ver con, digamos, la buena fe en el proceso. El defensor oficial acerca una petición de solicitud de juicio abreviado, un acuerdo pleno que es firmado tanto por el defensor como por la Fiscalía, y solicita expresamente que esa audiencia fuera llevada posteriormente al 10 de marzo, porque era el cumpleaños del señor Parada. Uno podrá haber pecado, digamos, de un poco de ingenuidad en aceptar que la audiencia fuera llevada con posterioridad para que el señor Parada pudiera arreglar lo que en ese momento nos explicaban, que eran sus cuestiones personales. Sin desmedro de ello, la Fiscalía lleva adelante, sigue llevando adelante ciertos actos de investigación, pero cierto es que no con la misma templanza que preparando un caso con requerimiento de apertura a juicio en el marco de llevar el proceso adelante. Es así que en forma intempestiva, como le hago saber, en esta audiencia llega el defensor, el nuevo defensor, y dice, fueron palabras de él, no, yo no sé para qué es esta audiencia, pero no vamos a aceptar ningún tipo de acuerdo. Muy bien, eso en cierto aspecto, la Fiscalía dice, bueno, si no estaban de acuerdo en llevar adelante este acuerdo, nos hubieran avisado un poco antes para que la Fiscalía pudiera reabrir con, digamos, con otra firmeza y con otro cauce investigativo nuevamente el curso de investigación. Sin desmedro de ello, ante este, digamos, sin perjuicio de esta decisión intempestiva que toma la defensa, la Fiscalía continúa adelante con su investigación. Seguimos llevando adelante. Esto implicaba registro de libros de guardia, registro de secuestros. Cierto es que tuvimos que intentar entablar comunicación, como bien lo dicen acá, con el jefe de patrimonio del Inca, que contábamos un teléfono, que lo habíamos entrevistado en el mes de diciembre, había cambiado el teléfono, solamente contábamos con un teléfono directo para comunicarnos con el Inca en la ciudad de Buenos Aires. Estaba esta complejidad que estamos hablando de que había habido movimientos dentro del personal, y esto cierto es que con la seguridad, con la certeza y con el conocimiento mucho más profundo que debía tener la Fiscalía respecto del jefe de patrimonio, porque tengamos en cuenta una cosa, la defensa alega dentro de su teoría que estos elementos habían sido donados por gente del Inca, entonces también teníamos que colectar no solamente las actas de secuestro, había un intermediario que fue el señor Capo, que pertenece al gobierno de la provincia de Río Negro, que tiene una subsede en San Carlos de Bariloche, que fue el que hizo de nexo entre el personal policial y el Inca. Hubo todos transportistas en el medio que también tuvimos que analizar. Después la Fiscalía, ¿qué es lo que también alegó? Tuvimos la recepción del entrecruzamiento de las llamadas telefónicas entre los jefes de las unidades policiales pocos días antes de que se venciera la prórroga de los días. Entonces dice, el análisis profundo que tengo que hacer sobre las intercomunicaciones, digamos, sobre los intercambios de llamadas telefónicas y cotejarlos con grabaciones de audio que tenemos del propio oficial de servicio que hizo la denuncia, también implicaba por parte de la Fiscalía una tarea mucho más concienzuda que la que podríamos haber llevado el día 27 de diciembre. Cierto es que también de parte del personal de Capo, nosotros debíamos contar con la documentación que avalaba el retiro de los elementos que había hecho en la seccional policial 28, la documentación que tenía que ver con el traslado que se había efectuado en los camiones de transportes y el recibo que habían tenido en el Inca de Buenos Aires de todos estos materiales. Creo que no existió, digamos, una desidia por parte de la investigación de la Fiscalía, sino que lo que hubo es una entrevista a más de 30 personas dentro del personal policial, personas externas al personal policial, y la evaluación de toda esta prueba, cierto es que estaba llevado casi en su totalidad y nos faltaban solamente 3 elementos de prueba que consideramos fundamentales y fueron los que expusimos a conocimiento del señor juez de garantía para que nos concediera una prórroga de 40 días para haber formulado concretamente la acusación fiscal. Entiendo que las razones que fueron brindadas en ese momento habían sido acertadas, tuvieron, digamos, favorable acogida por el señor juez de garantías, que es quien efectuó todo el control de la investigación desde su inicio, quien nos libró las órdenes de allanamiento, quien participó en la audiencia de formulación de cargos, quien iba a formar parte de la audiencia de juicio abreviado y quien entendió que las razones que brindó la Fiscalía para pretender una prórroga de 40 días no era desacertada. En cuanto a los requisitos del 152, señores jueces, existe prioridad de imputados, esto es 2 imputados, los mismos
Esto creo que ha sido hasta admitido por el propio defensor. Y la complejidad de la investigación, cuando son investigaciones intrapoliciales e institucionales, cierto es que algún grado de complejidad tiene, y hay una cuestión. Personalmente he tenido que entrevistar a más de los 30 agentes que forman parte para que algunos de ellos, digamos, contraviniendo lo que es cierto temor institucional, han brindado un testimonio acorde a la pretensión de la Fiscalía. Pero cierto es, señor juez, que toda esta información se fue desarrollando en el lapso de estos, digamos, 4 meses posteriores también a la audiencia de formulación de cargo, y no es que estaba todo al mes de diciembre y después hubo una decisión y no investigamos más nada. Es una investigación compleja, es una investigación larga, es una investigación intrainstitucional, y la mayor parte de la prueba está formada por quienes fueron los subalternos del oficial Parada, que van a tener que venir a declarar ante este juicio oral y público, y entiendo que eso sí ameritaba digamos, un análisis más profundo y que se complementa con estas 3 pruebas que la Fiscalía restaba analizar. Es todo, señor juez. Bueno, bien. Doctor Lillo, ¿me puede pasar en limpio esas 3 medidas que citó recién? Sí, una era, habíamos recibido pocos días antes por parte de Telefónica de Argentina el listado de todo el entrecruzamiento de los llamados telefónicos, y era un análisis de esa prueba con las comunicaciones grabadas que tenemos nosotros. Tenemos comunicaciones grabadas, tenemos que establecer día, fecha y hora específicamente entre quienes se llevan adelante estas comunicaciones. Después nos faltaba mantener una comunicación e intentar del jefe de patrimonio del Inca, señor Pablo Barilati, que nos entregara un listado con todos los elementos que se encontraban sobre el camión, sobre la camioneta, perdón, que trasladaba los elementos. Esto era que Patrimonio nos informara específicamente cuáles eran los elementos que eran trasladados, y después la parte de la entrega y entrevista de la documentación pertinente del señor Armando Capa, que es el director del Centro Administrativo Provincial con asiento en la ciudad de Río Negro, esa de Bariloche, que es quien hizo de nexo entre el Inca y la autoridad policial. Doctor Repeto. Bueno, muy bien. Vamos a deliberar y cuando tengamos la decisión les avisamos. Calculo que serán 20 minutos. Enseguida venimos. Bueno, luego de esta deliberación hemos llegado a una decisión por unanimidad. Yo voy a comenzar con dando las consideraciones y eventualmente el doctor Repeto, el doctor Cabral completarán el fallo. Consideramos que le asiste razón al doctor Echeto, al señor juez de garantías, al haber hecho lugar a la solicitud de la Fiscalía en término, es decir, 10 días antes que se venciera la etapa preparatoria, y que eventualmente previendo que no sea sancionada con un plazo fatal, con extinción de la acción. Los fundamentos justamente son los expresados en el fallo y los sostenidos por el doctor De Lillo, por el fiscal del caso, que nos ha informado en esta audiencia justamente para defender la decisión del juez de garantías y contestar a la defensa. Consideramos que es obvio que se trata de una investigación contra la administración pública, con las dificultades que estas situaciones acarrean. De hecho, tiene una regulación en la parte especial del Código Penal diferente a otros delitos. Por ejemplo, bueno, ya la sabemos todos, pero vale la pena recordarla, que no se extingue la acción hasta que el funcionario deja la repartición. Es decir, que claramente el legislador nacional, pero también el legislador provincial encuentra, de acuerdo a cómo se van sancionando estos tipos penales, evidentemente están dando cuenta de que tienen una dificultad diferente a los delitos comunes. A esto se suma que es un hecho grave, donde personal policial, o así está en la acusación, o esta es la investigación que está llegando adelante la Fiscalía, donde personal policial, a instancias de un hecho
gravísimo, un homicidio culposo, y debe resguardar justamente y preservar todos los elementos que en esa circunstancia se pudieron haber perdido. Bueno, se investiga la sustracción justamente de estos elementos. Claramente el fiscal ha hecho una consideración de otra dificultad más, que significa en esta estructura absolutamente verticalista de cualquier repartición policial, donde tuvo que entrevistarse, ha dicho, con más de 30 efectivos que deben eventualmente hacer declaraciones en contra de sus jefes, si repito, en esta estructura absolutamente vertical. Por otra parte, también ha referido que de alguna manera fue a una instancia judicial de acuerdo, y evidentemente esta se frustró, y bueno, debió de alguna manera retomar o acomodar la investigación para seguir adelante con el proceso, y esto fue sorpresivo. A estas dificultades propias que acarrean este tipo de investigaciones se sumaron unas en particular y puntuales que también ha citado el fiscal, que lo que podría ser una prueba absolutamente simple como para ubicar a las autoridades que supuestamente son las propietarias de estos elementos que se investiga si se intentó sustraer. Bueno, se vio con estas dificultades, que no podía comunicarse, no sabía a quién comunicarse, y algunas ya no pertenecían a la repartición. Bueno, ¿algo más? Bueno, entendemos entonces que sí, que se dan los supuestos del artículo 158, que la investigación fue llevada con responsabilidad, es decir, no hubo un relajamiento del Ministerio Público Fiscal, en este caso, para llevar adelante la investigación, y que justamente fue solicitada la prórroga 10 días antes de que venza, lo que hace suponer, y esto también fue materia de deliberación, que hace suponer, por supuesto, pero que evidentemente, de no haberse concedido la prórroga, seguramente la Fiscalía hubiese utilizado estos 10 días para hacer formular la acusación, pasar a la otra etapa, pero seguramente sin la seriedad, la precisión y lo suficientemente completa como pretende hacerlo ahora con la prórroga que le ha otorgado, le han otorgado en garantías, el señor juez de garantías, en la audiencia que ha sido y en la decisión que ha sido cuestionada por la defensa. Por el tenor del asunto que se ha planteado, entendemos que no debe ser sancionado en costas el impugnante, pese a haber sido vencido en su pretensión. Por estas consideraciones, el tribunal declara admisible el recurso presentado por la defensa, confirma la decisión del señor juez de garantías sin costas. Nada más. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días.